Hola, buenas tardes o buenos días. Yo soy el doctor Echavarría, soy médico del Cudayo. Hago trasplante de córnea y ablación de córnea hace más de 30 años. Voy a darles ahora lo que es la donación y ablación de tejidos. Tienen que tener en cuenta que el donante de tejido, en este caso la córnea, es un paciente que es donante en el sentido que primero hay que tener todos los criterios de exclusión normal que para cualquier otro órgano o tejido tiene que tener. Después están las indicaciones o las causas relativas generales ¿sí? Para el ojo y las causas oftalmológicas, que pueden ser que un donante que diga, ok, para ser donante, la familia, por todos los detalles, pero que por una cuestión oftalmológica no pueda obtenerse. Lo que primero vamos a hablar de la anatomía que vamos a trasplantar. Yo tengo que pensar que la córnea es la parte anterior del globo ocular. Es como si fuera un vilo de reloj en el reloj. Y está unido la parte transparente de la córnea con la esclera, que es la blanca, por el limbo esclerocorneal. La córnea tiene que tener ciertas características, que es fundamental. Tiene una superficie regular, tiene que ser transparente, con alta sensibilidad y avascular. Hay pacientes que a veces usan lente de contacto muy intensamente, con muchas horas, y tiene una vascularización leve en el limbo esclerocorneal, o sea, en la unión entre la córnea y la esclera. Eso no sería un problema del trasplante. Si esos vasos crecen y van hasta el centro de la córnea, es peligroso que tengan que ver con el trasplante porque contraindicaría el trasplante. Pensemos y tenemos una imagen de lo que es todo el globo ocular, las estructuras del globo ocular y lo que vemos la parte anterior, que es la córnea. Y dentro de lo que es la córnea se trasplanta el centro de la córnea. Normalmente son 8,5 milímetros de la córnea, que es lo que se hace el trasplante entre donante y receptor. Tenemos que ver que la córnea está formada por varias capas. Tenemos la capa superficial anterior, que es el epitelio corneal, que es la parte superficial, donde a veces tenemos una úlcera de córnea, una cicatriz, nos puede estar afectando esa parte. Tenemos la membrana de Bowman, que es como una capa generadora del epitelio, que a veces, si hay una lesión sobre esta capa, nos deja un leucoma, una cicatriz blanca en la córnea. Tenemos el estroma, que es la estructura general gruesa de toda la córnea, que es parte de las fibras, como que tiene una continuación de la esclera. La membrana de Deschanel, que es una de las partes más profundas de la córnea, que es bien finita, y las células endoteliales, que es la que generan las capas de la córnea. Estas células endoteliales son las que a veces se alteran o se afectan cuando hay una cirugía o un traumatismo o un hidrops agudo, es cuando se rompe la cara interna de la córnea, las células endoteliales, y el agua que está en la cámara anterior del ojo entra ahí al endotelio, entra al estroma corneal y hace una córnea totalmente opaca, blanca, porque se hidrató, se llenó de agua. Entonces, lo que tenemos que tener acá, lo que dijimos antes, tenemos los criterios de exclusión. Los criterios absolutos de exclusión, que es para como cualquier posible donante, que si alguna de estas causas está presente, no puede ser donante de tejidos macizos, como tampoco donante de tejidos, digamos, el otro de órganos macizos. Y tenemos los criterios oftalmológicos exclusivos y los criterios relativos oftalmológicos. Dentro de los criterios absolutos de exclusión, es como toda otra causa: desconocimiento de la muerte, muerte por una encefalitis, por meningitis, septicemia, rubiola, rabia, tuberculosis, HIV, hepatitis C, hepatitis B, una serie de cosas que contraindican la donación de cualquier órgano o tejido. Los criterios relativos son aquellas causas que a veces hacen que modifiquen la calidad de la córnea. Aquellos pacientes, por ejemplo, que están deshidratados, que están desnutridos. Una internación mayor a 4 meses, está hablando un paciente de 4 semanas, perdón, habla más que nada del paciente que está internado no en los sanatorios o en un geriátrico, sino en la terapia intensiva, porque se va a producir una deshidratación. La obesidad mórbida, porque hay un problema en el sangrado y en el problema en la ablación de los tejidos, y enfermedades autoinmunes que pueden afectar o comprometer la córnea, como es la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, la sarcoidosis y el síndrome de Sjögren.
Y hay criterios relativos o absolutos de exclusión oftalmológica que hay que tener en cuenta. Todo paciente que va a ser trasplantado, hay que ver la calidad de la córnea que vamos a poner, porque si una córnea no reúne ciertos requisitos, cierta calidad, no los podemos implantar. Lo que uno tiene que interrogar, o a veces no lo sabe el familiar, pero uno tiene que examinar muy bien en el banco la córnea si no tiene antecedentes de cirugía refractiva, láser o keratotomía radial, porque esto es una córnea que está ya operada, se cambió su forma, entonces es una córnea que no tiene la calidad normal que debe tener. La colocación de anillos intracorneales son unos anillos, son como unos bastidores que se colocan en el espesor de la córnea, podemos ver una imagen cómo son, que se colocan en las córneas patológicas en su forma. Tiene un defecto corneal. Y los pseudofaquias, que son los operados de catarata, aquel paciente operado de catarata que se le colocó un lente intraocular, que a veces en la cirugía puede haber un manoseo o una alteración de las células endoteliales, y esas células endoteliales no son de buena calidad. Entonces, una córnea que no va a ser apta para un trasplante. Un paciente que ya está trasplantado significa que ese paciente tiene una patología en la córnea que hizo que fuera necesario hacer un injerto de córnea. Un glaucoma es aquel paciente que tiene un aumento de la presión ocular por arriba de los valores normales. Esas subidas y bajadas de presión a veces lo que pueden hacer es alterar la calidad de la córnea, porque altera la célula endotelial, entonces no es una córnea apta para trasplante. Nubéculo o leucomas corneales es una cicatriz en el eje visual, en el centro de la córnea, que hace que el paciente, por más que lo trasplantamos, el receptor de esa córnea no va a ver bien porque tiene una mancha blanca en el medio del ojo, o sea, no es apta para trasplante. La pseudofoliación, que podemos ver también en una foto, es una imagen donde se ve como una imagen de ceniza, de colilla de cigarrillo, alrededor del iris, y eso nos está hablando que es un paciente que tiene oscilaciones en la presión ocular, subida y bajada de presión. El pterigium es una carnosidad como una pielcita que crece sobre la córnea, que le va dando una tracción o una cicatriz en el centro de la córnea, y por ende no puede ser utilizada esa córnea para un trasplante. Cuando tiene alteraciones específicas propias de la córnea afectada hacia la vascularización corneal, o como dijimos antes, un queratocono, una distrofia. Uno cuando no ve una córnea brillante, con una cierta superficie lisa, homogénea, ya uno piensa que ya notando que es una córnea que no reúne los requisitos necesarios para un trasplante. Por ejemplo, acá estamos viendo un lente de cámara anterior. Es un paciente que se operó, pues se colocó un lente intraocular. Esta es una contraindicación relativa, porque la córnea está pegada a esa lente intraocular que es de acrílico. Y a veces la córnea tiene un movimiento que se acerca o se aleja de la lente intraocular, y entonces puede sin querer tocar de a poquito esa córnea, la lente intraocular, y se van alterando las células endoteliales. Si bajan la calidad o el número de las células endoteliales, esa córnea no es factible de ser trasplantada. Ahí tenemos los anillos intracorneales, como dijimos antes, una córnea donde sería en punto un queratocono, y le pusimos los bastidores. Esos bastidores lo que hacen es bajar el cono, el centro de la córnea hacia abajo para darle una superficie más homogénea, más redonda, más curva, perfecta. Pero ya es una córnea patológica. Si un paciente tiene un anillo intracorneal, es una córnea enferma, es patológica, pues ya tiene una cirugía reparadora de la misma. Ahí tenemos, por ejemplo, un trasplante exitoso. Van a ver el centro de la córnea, que está transparente, se ve bien la pupila, se ve el iris, y vemos la parte periférica opaca, blanca, que es la córnea receptora. La parte transparente sería la córnea dadora, y la otra es la córnea receptora. Cuando hacemos un trasplante, siempre se une córnea contra córnea. No puedo unir la córnea contra la esclera, porque la córnea es avascular, entonces no tiene contacto con el sistema inmunológico. Entonces es más fácil de que la córnea contra córnea pueda responder más adecuadamente y tenga menos riesgo de rechazo. Acá tenemos un glaucoma neovascular, donde tenemos toda la superficie del iris lleno de vasitos, que son los vasos porque hay una hipoxia en la parte posterior de la retina, entonces hay vasos que han crecido. Esa subida y bajada de presión que da el glaucoma te contraindica en la cirugía. Y abajo tenemos una imagen blanca, como una pelucita blanca,
Eso es la pseudofoliación, que es lo que hace que el paciente tenga variaciones de la presión también. Entonces, la subida y bajada de la presión ocular pueden hacer que modifiquen la calidad endotelial de la córnea. Ahí tenemos un pterigion. El pterigion es como una carnosidad que crece en la parte blanca, que va avanzando sobre la parte de color y deja una cicatriz, una marca en la córnea. De que el paciente, muchas veces un paciente con pterigion importante que llega hasta la pupila, hasta el eje visual, hay que hacer un trasplante, sacar la córnea para sacar ese tejido neovascular, que es el pterigion. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un posible donante? Un paciente que entre una guardia, una terapia intensiva, como donante multiorgánico o donante con parada cardíaca, porque digamos, el donante multiorgánico va a ser para donar los órganos macizos. Después que se obtienen los órganos macizos, se obtienen los tejidos, que puede ser córnea, piel y hueso. Pero mientras tanto, hasta que se dispare el operativo en sí, cómo se debe preparar el cadáver para mantener las córneas, ocluir los párpados con gasa humedecida con solución fisiológica o Ringer, mantenerla con cierta temperatura que no esté en el calor, preferentemente en baja temperatura, y tenemos que elevar la cabeza a 45 grados para que la sangre de la cabeza vaya descendiendo, porque a veces si no puede haber un sangrado importante en el momento de la enucleación. La enucleación es el acto quirúrgico en sí que se hace como si fuera cualquier cirugía con todos los medios de esterilización, que es para sacar el globo ocular. Se saca el globo ocular y se lo acondiciona en un recipiente durocultivo, envuelto con gasa bien apretada, y eso se lleva después al banco a procesar y se mantiene con frío. Hay que hacer la reparación estética del paciente, que es fundamental, porque muchas veces los pacientes se interrogan o tienen duda de cómo va a quedar el cadáver preparado después que uno le saque los globos oculares. Entonces uno tiene que explicarle que se quedan perfectamente bien, se rellena la cuenca o el espacio con gasa o con plastilina, se suturan los bordes del párpado. Antes lo hacíamos con sutura y ahora se hace con la gotita, el cianoacrilato, pues pega perfectamente bien, no se nota nada, porque antes a veces la sutura se llegaba a notar un poco del pasaje de la sutura, y después el tejido en esa cámara húmeda, un recipiente de tegopor con hielo, se lleva al banco, y el banco donde va a ser el procesamiento de la córnea. Acá tenemos lo que necesitamos como caja de ablación. Ahí tenemos, digamos, un gancho de estrabismo, una cucharita de enucleación para el nervio óptico, una tijera de conjuntiva, una tijera de cortar el nervio óptico, un portaagujas y 2 pinzas. Y un blefaróstato, que es el aparatito que nosotros abrimos el párpado. Ahí tenemos sacado el globo ocular, cómo sería sacado el globo ocular, y cómo se acondiciona en el recipiente para trasladarla a la misma. Ahí tenemos un recipiente durocultivo, se le envuelve con gasa, se le llena con abundante líquido, suero fisiológico, y se pone un poquito de antibiótico. Lo importante es que el suero no debe tocar la córnea, debe estar embebida la gasa, o sea, la gasa húmeda, pero no nadar en agua. ¿Por qué? Porque, digamos, el agua puede hidratar la córnea, y si hay mucha agua o solución salina y se moja la córnea puede absorber el agua, y al absorber el agua va a poner la córnea blanca. De ahí que tiene que estar húmedo, pero no nadando la córnea en líquido. Y tampoco estar flojo eso, por eso se ponen las gasas. Pues si no, piensen que es como una pelotita de ping-pong que se va moviendo de un lado para otro y puede golpear la córnea, que es la parte transparente, contra los bordes del recipiente y se pueden lesionar. Acá está el recipiente de Tixol, que es un líquido que se trae importado de Estados Unidos, donde ahí se compone la córnea con un pedacito de esclera, que es para conservarla más, y acá dura de 7 a 14, 15 días. O sea, ese es el tiempo que yo puedo hacer para mandar la córnea de un banco de ojos al equipo de trasplante. Tengo varios días para poder hacer ese trasplante en el otro lugar. Ahí te ve cómo se va a trasluz, cómo se ve la córnea, la parte transparente es la córnea y la parte oscura es la parte del esclero. ¿Qué pacientes podemos hacer indicación? Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente con un pterigio, una cicatriz que llega casi hasta el eje visual, entonces le quita visión. Una queratopatía en banda, tiene una cicatriz blanca en el centro del ojo. Ese centro del ojo no ve nada del paciente. Tenemos acá un absceso de córnea en la zona blanca, que es porque hay pus, y a veces cuando uno ve que no puede revertirlo con antibióticos, con antimicóticos, hay que sacar la córnea en caliente para sacar todo ese foco de pus que tenemos en el ojo.
Y lo otro tenemos acá abajo una vascularización corneal, donde la conjuntiva creció sobre el globo ocular, sobre la córnea, con lo cual es un paciente de muy mal pronóstico para hacer un trasplante, porque la córnea está toda vascularizada. Acá tenemos una queratopatía en banda, donde la córnea tiene una opacidad corneal en el centro y la parte periférica está sana. En esta ahora tenemos una ectasia corneal, fíjense en la córnea en punto, bien protruida hacia adelante, donde tiene un defecto, a diferencia de como tiene esta otra foto atrás que tiene un reflejo de la luz, como tiene una forma más homogénea, más uniforme. Acá tenemos esa mancha oscura, es el iris, que está saliendo porque se perforó el ojo, y lo que tenemos un poquito más abajo es la pupila, o sea, tenemos como dos pupilas. Ahí hay que hacer un trasplante de córnea y a veces se tiene que hacer un poquito desplazado el mismo, porque es para poder sacar el tejido patológico, en este caso donde tenemos ese agujero. La otra es una distrofia de córnea, donde tenemos las córneas con cicatrices, perdió su transparencia normal, su color natural, y ese es el defecto que tiene. Y esto es como si tuviéramos el parabrisas del auto sucio, le quita visión al paciente y hay que pensar en operarse. A ver los trasplantes, cómo van quedando los pacientes trasplantados. Fíjense acá cómo se ve la córnea totalmente transparente en el centro, son unas rayitas que son los puntos de sutura. Y acá al costado van a ver cómo se ve la imagen bien simétrica en una córnea uniforme, que es la córnea trasplantada. Van a ver ahí la cicatriz que tiene el ojo. Ahí vamos a ver cómo está una córnea trasplantada, el centro bien transparente y la parte de la unión donante-receptor, o sea, córnea dadora con córnea receptora. Ahí tenemos otro trasplante de córnea, fíjense la transparencia, y va a ver que está excéntrico, está desplazado, o sea, no toma justo el centro de la córnea, es porque puede haber habido una herida, un defecto, una infección que hacía que uno tenga que desviar la córnea hacia un lugar. Aquí tenemos la córnea suturada con los distintos puntos. Fíjense en que la córnea se va a colocar con sutura de nylon 10, un nylon muy finito, es más finito que un cabello, y se hace todo bajo microscopio. Ahí está qué aspecto o qué forma tiene la córnea. Y esto es todo, digamos, los casos que tenemos, como son la córnea, las indicaciones y demás. Ahora vamos a pasar a algo, digamos, donde es la ablación propiamente dicho, que es cuando se va a obtener un tejido que es como si fuera un acto quirúrgico, como un paciente no donante, sino en vida. La córnea en sí. Ahí está totalmente separada. Con esa córnea se la pone en el Optisol. Y ahí ya está rotulado lo que es el ojo derecho o ojo izquierdo, para que no haya confusión. Se lo rotula ahí y se lo acomoda dentro del líquido conservante. Se saca un pedacito de esclera, está en la punta en piso, un pedacito de esclera, que se deja en el recipiente que vino ese globo ocular. Y eso se manda a cultivar. Si ahí nos da positivo que hay gérmenes, el tejido, tanto la córnea como la esclera, se descarta. La esclera, ahí se pone, digamos, el pedacito de esclera para el recipiente que venía para mandar a cultivo. Se corta el otro globo ocular, de la misma manera, se separa, y ahora se saca la esclera. La esclera se saca y se saca el contenido, hay que sacar lo que es el vitrio, el líquido está adentro, la uvea, la coroides y la retina, se tiene que separar todo. Se da vuelta como si fuera un dedo de guante, se limpia con gas, con carto y sacar todos los restos del coroides. La esclera se guarda en alcohol absoluto, alcohol puro, porque eso se conserva ahí. Está puesto con alcohol, eso dura 6 meses aproximadamente y se conserva la esclera en alcohol. Es como que se deshidrata. Vos cuando lo vas a usar la ponés de vuelta a hidratar y se rellena otra vez. Ahí tenemos qué es lo que nos queda en el banco. Tenemos los dos recipientes de urocultivo que venían en la córnea, que ahí mandamos la muestra del tejido a estudiar en bacteriología. Los dos recipientes urocultivos con la esclera con alcohol, que quedan rotuladas para eso. Y las dos recipientes donde está la córnea propiamente dicha. Y atrás está lo que es el protocolo, donde queda registrado el registro que dijimos. Eso todo queda en un libro foliado. Esto se conserva en el
un periodo de espera hasta que tengamos la serología y la bacteriología en condiciones que está apto. Si alguno de estos pasos, la serología o la bacteriología, no da resultado, no da apto, se descarta, se tira todo y se pone, registra en el libro porque dio positivo y se pone el informe del laboratorio, tanto de la serología o la bacteriología, que ese proceso, ese tejido de proceso tal estaba contaminado. Entonces uno queda que está todo registrado, todo lo que pasó con ese tejido. Esto sería lo que es todo lo que es el momento de la indicación, de la ablación de la córnea, de la indicación de ablación y el procesamiento de las córneas en el banco de tejido. Gracias. Bueno, buenos días. Continuando con lo anterior, nuevamente, la ablación del globo ocular es como tenemos que preparar. Acá tenemos un paciente donde está en la terapia, o a veces se puede hacer en la sala de urgencia, puede ser una morgue, en distintos lugares. A veces no se puede hacer en el acto quirúrgico. Si uno tiene que llevar, cuando va a hacer la ablación, esto sería lo que es la mesa de cirugía, donde tenemos la caja de ablación, el instrumental que mencionamos anteriormente, el campo quirúrgico, los recipientes de urocultivo, la gasa donde vamos a poner los globos oculares. O sea, es un acto quirúrgico, uno se tiene que cambiar como si fuéramos a operar a un paciente, normalmente. O sea, con toda la esterilidad que corresponde, porque es un tejido que va a ser trasplantado. Hay que evitar que se contamine, porque si nosotros ablacionamos mal el tejido, lo sacamos mal, podemos contaminar el tejido y es un tejido que se tira después. Entonces, el acto tiene que ser con extremar todas las medidas de seguridad posibles. ¿Qué nosotros tenemos? Primero se lava con profusa agua. Este es un paciente, fíjense en que está un donante cadavérico, se lava con profusa agua los fondos de saco para sacar todos los detritus, las células o la crema que se haya puesto, alguna cosa que haya quedado en cirugía, se pinta con Pravinoc como si fuera para un acto quirúrgico propiamente dicho, donde tenés que tener precaución con las pestañas, con la ceja y todo, pues donde hay muchas veces en el acto quirúrgico hay pestañas que quedan pegadas al globo ocular, que es contaminante. Ahí hacemos el campo quirúrgico y ponemos el blefaróstato. El blefaróstato es un aparatito que abre los párpados para poder ver el globo ocular en sí. Y ahí con una pinza y con el gancho de estrabismo se va tomando la conjuntiva, se corta la conjuntiva en 360 grados alrededor del limbo estereocorneal, que es para poder separar la conjuntiva de la esclera y poder tener acceso a los músculos oculares. Se toma con el gancho de estrabismo cada uno de los músculos y se lo va cortando. Como ustedes, claro, se va cortando los distintos rectos primeros. El orden cada uno lo puede ir poniendo. Acá tenemos un dibujo de los músculos, se van cortando primero los 4 rectos, recto superior, recto interno, externo inferior, y después, último de todo, se cortan los oblicuos. Uno tiene que tener idea que más o menos a cuántos milímetros está del limbo estereocorneal la anatomía, la inserción de los músculos, para cuando lo vamos a poder buscar, lo podamos encontrar más fácil. Ahí tenemos separado el globo ocular, abierto el blefaróstato, y ahí estamos cortando uno de los músculos. Abrimos la conjuntiva, estamos con precaución cuando se corta, que cuando cortemos no pinchemos la esclera, pues si hacemos un agujero en la esclera, lo que vamos a hacer es que el ojo tenga hipotonía y produzca pliegues en la córnea, con lo cual podemos alterar la calidad de la córnea. Ahí estamos cortando los distintos músculos, y cuando nosotros ya terminamos de sacar los 4 rectos, lo que uno busca es la cucharita de nucleación, que es una cucharita que tiene un agujerito en el medio para poder meter el nervio óptico. Se mete siempre del lado temporal, porque hacia el lado de la nariz no molesta, metemos la cucharita esa entre la conjuntiva y el globo ocular, se lo tira hacia arriba, que se está traccionando, para levantarlo, y se mete la tijera para cortar el nervio óptico. Con eso es el nervio óptico. El nervio óptico es duro, es como si fuera un cable, o sea, uno siente cuando lo va a cortar. Y ahí empieza uno a dejarlo más flojo el globo ocular, y tenemos que cortar los 2 oblicuos. El problema que tenemos que tener es cuando tenemos cortando los oblicuos, que es como si fuera una pelota ping-pong el globo ocular. Se nos puede caer, entonces hay que tener, cuando uno corta,
y cuando lo llevamos a la mesa, trasladamos el globo ocular a la mesa, no se nos vaya a caer, porque a veces el globo ocular, poniéndole gasa bien apretada, para darle tensión, fuerza, con arrugas o pliegue en la córnea, estamos envolviendo la gasa todo en el acto quirúrgico, sobre el campo quirúrgico, bien como es una cirugía, se lo va envolviendo para que vean que tampoco la gasa tiene que estar tocando el limbo esclerocorneal, tiene que estar un poco retirada, y se la condiciona haciendo bien gordito, para que no se mueva en el recipiente urocultivo. A veces ha tenido el problema de que hay gente que ha puesto el globo ocular en el recipiente urocultivo sin gasa, y entonces el globo ocular viene golpeando con las paredes del frasco. Entonces, ahí se lastima y se lesiona la córnea, el epitelio. Ahí se lo acondiciona en el recipiente urocultivo y ahí se le va a poner después solución salina o Ringer lactato más antibiótico para tratar que no se contamine. Ahí fíjense en que está preparado, que está bien separado el borde de donde termina el frasco, donde está el borde superior de la gasa con la córnea, para cuando nosotros ponemos la tapa, no rompemos el epitelio. O cuando la desaquemos, porque si se hidrató mucho y le ponemos mucho suero, la gasa puede crecer, aumentar de volumen, sube todo el ojo y el ojo pega en el plástico de la tapa. Y a veces uno ha visto córneas que se lesionan cuando vienen mal acondicionados. O sea que el acondicionamiento del recipiente urocultivo es muy importante. Fíjense viéndolo de costado, cómo el agua no tapa la córnea y el borde del frasco, el borde libre del frasco está lejos. Entonces, de esa manera no hay posibilidades que el ojo toque la tapa del frasco y además, al estar bien trabado a los costados con la gasa envuelta, el ojo no se mueve, o sea que queda como clavado ahí. Ahí se le está tirando solución salina o suero o Ringer lactato para hidratar la gasa que quede húmeda, para que tengamos lo que se llama cámara húmeda, que es la forma que se acondiciona. En este recipiente urocultivo, que es lo que se llama cámara húmeda, te dura 24 horas, o preferentemente antes de las 24 horas, pero máximo puede ser 24, 36, porque a veces hay que trasladarlo a otra ciudad, o te llega un fin de semana o feriado, que es más complejo. Ahí estamos poniéndole la gotita de antibiótico, que veamos bien cómo queda. Es lo que dijimos anteriormente, el acondicionamiento del donante se llena de gasa para que no quede un pozo en la órbita, porque le sacamos el contenido del globo ocular, se lo llena con gasa, se lo pega, que es para que queden cómo queda la presentación. Con esto hicimos ya la ablación. Pusimos la córnea en los recipientes de urocultivo y se los envía al banco, donde se va a hacer el procesamiento de la córnea. Y ahora vamos a ver cómo se hace el procesamiento de la córnea en el banco. Hola, buenas tardes o buenos días. Yo soy el doctor Echavarría, soy médico del Cudayo, hago trasplante de córnea y ablación de córnea hace más de 30 años. Voy a darles ahora lo que es la donación y ablación de tejidos. Tienen que tener en cuenta que el donante de tejido, en este caso la córnea, es un paciente que es donante en el sentido que primero hay que tener todos los criterios de exclusión normal que para cualquier otro órgano o tejido tiene que tener. Después están las indicaciones o las causas relativas generales para el ojo y las causas oftalmológicas, que pueden ser que un donante que diga, ok, para ser donante, la familia, por todos los detalles, pero que por una cuestión oftalmológica no pueda obtenerse. Lo que primero vamos a hablar de la anatomía que vamos a trasplantar. Yo tengo que pensar que la córnea es la parte anterior del globo ocular. Es como si fuera un viro de reloj en el reloj. Y está unido la parte transparente de la córnea con la esclera, que es la blanca, por el limbo esclerocorneal. La córnea tiene que tener ciertas características, que es fundamental. Tiene una superficie regular, tiene que ser transparente, con alta sensibilidad y avascular. Hay pacientes que a veces usan lente de contacto muy intensamente, con muchas horas, y tiene una vascularización leve en el limbo esclerocorneal, o sea, en la unión entre la córnea y la esclera. Eso no sería un problema del trasplante. Sí
Si esos vasos crecen y van hasta el centro de la córnea, es peligroso que tengan que ver con el trasplante porque contraindicaría el trasplante. Pensemos y tenemos una imagen de lo que es todo el globo ocular, las estructuras del globo ocular y lo que vemos la parte anterior que es la córnea. Y dentro de lo que es la córnea se trasplanta el centro de la córnea, normalmente son 8, 7,75, 8,5 milímetros de la córnea, que es lo que se hace el trasplante entre donante y receptor. Tenemos que ver que la córnea está formada por varias capas. Tenemos la capa superficial anterior, que es el epitelio corneal, que es la parte superficial, donde a veces tenemos una úlcera de córnea, una cicatriz, nos puede estar afectando esa parte. Tenemos la membrana de Bowman, que es como una capa generadora del epitelio, que a veces, si hay una lesión sobre esta capa, nos deja un leucoma, una cicatriz blanca en la córnea. Tenemos el estroma, que es la estructura general gruesa de toda la córnea, que es parte de las fibras, como que tiene una continuación de la esclera. La membrana de Deschanel, que es una de las partes más profundas de la córnea, que es bien finita, y las células endoteliales, que es la que generan las capas de la córnea. Estas células endoteliales son las que a veces se alteran o se afectan cuando hay una cirugía o un traumatismo o un hidrops agudo, es cuando se rompe la cara interna de la córnea, las células endoteliales, y el agua que está en la cámara anterior del ojo entra ahí al endotelio, entra al estroma corneal y hace una córnea totalmente opaca, blanca, porque se hidrató, se llenó de agua. Entonces, lo que tenemos que tener acá, lo que dijimos antes, tenemos los criterios de exclusión. Los criterios absolutos de exclusión, que es para como cualquier posible donante, que si alguna de estas causas está presente, no puede ser donante de tejidos macizos, como tampoco donante de tejidos, digamos, el otro de órganos macizos. Y tenemos los criterios oftalmológicos exclusivos y los criterios relativos oftalmológicos. Dentro de los criterios absolutos de exclusión, es como toda otra causa, desconocimiento de la muerte, muerte por una encefalitis, por meningitis, septicemia, rubiola, rabia, tuberculosis, HIV, hepatitis C, hepatitis B, una serie de cosas que contraindican la donación de cualquier órgano o tejido. Los criterios relativos son aquellas causas que a veces hacen que modifiquen la calidad de la córnea. Es aquellos pacientes, por ejemplo, que están deshidratados, que están desnutridos. Una internación mayor a 4 meses, está hablando de un paciente de 4 semanas, perdón, habla más que nada del paciente que está internado no en los sanatorios o en un geriátrico, sino en la terapia intensiva, porque se va a producir una deshidratación. La obesidad mórbida, porque hay un problema en el sangrado y en el problema en la ablación de los tejidos, y enfermedades autoinmunes que pueden afectar o comprometer la córnea, como es la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, la sarcoidosis y el síndrome de Sjögren. Y hay criterios relativos o absolutos de exclusión oftalmológica que hay que tener en cuenta. Todo paciente que va a ser trasplantado, hay que ver la calidad de la córnea que vamos a poner, porque si una córnea no reúne ciertos requisitos, cierta calidad, no los podemos implantar. Lo que uno tiene que interrogar, o a veces no lo sabe el familiar, pero uno tiene que examinar muy bien en el banco la córnea si no tiene antecedentes de cirugía refractiva, láser o keratotomía radial, porque esto es una córnea que está ya operada, se cambió su forma, entonces es una córnea que no tiene la calidad normal que debe tener. La colocación de anillos intracorneales son unos anillos, son como unos bastidores que se colocan en el espesor de la córnea, podemos ver una imagen cómo son, que se colocan en las córneas patológicas en su forma. Tiene un defecto corneal. Y los pseudofaquias, que son los operados de catarata, aquel paciente operado de catarata que se le colocó un lente intraocular, que a veces en la cirugía puede haber un manoseo o una alteración de las células endoteliales, y esas células endoteliales no son de buena calidad. Entonces, una córnea que no va a ser apta para un trasplante. Un paciente que ya está trasplantado significa que ese paciente tiene una patología en la córnea que hizo que fuera necesario hacer un injerto de córnea. Un glaucoma es aquel paciente que tiene un aumento de la presión ocular por arriba de los valores normales. Esas subidas y bajadas de presión a veces lo que pueden hacer es alterar la calidad de la córnea, porque altera la célula endotelial, entonces no es una córnea apta para trasplante.
Nubéculo o leucomas corneales, una cicatriz en el eje visual, en el centro de la córnea, que hace que el paciente, por más que lo trasplantamos, el receptor de esa córnea no va a ver bien porque tiene una mancha blanca en el medio del ojo, o sea, no es apta para trasplante. La pseudofoliación, que podemos ver también una foto, es una imagen donde se ve como una imagen de ceniza, de colilla de cigarrillo, alrededor del iris, y eso nos está hablando que es un paciente que tiene oscilaciones en la presión ocular, subida y bajada de presión. El pterigium es una carnosea con una pielcita que crece sobre la córnea, que le va dando una tracción o una cicatriz en el centro de la córnea, y por ende no puede ser utilizada esa córnea para un trasplante. Cuando tiene alteraciones específicas propias de la córnea afectada hacia la vascularización corneal, o como dijimos antes, un queratocono, una distrofia, uno cuando no ve una córnea brillante, con una cierta superficie lisa, homogénea, ya uno piensa que ya notando que es una córnea que no reúne los requisitos necesarios para un trasplante. Por ejemplo, acá estamos viendo un lente de cámara anterior. Es un paciente que se operó, pues se colocó un lente intraocular, esta es una contraindicación relativa, porque la córnea está pegada a esa lente intraocular que es de acrílico. Y a veces la córnea tiene un movimiento que se acerca o se aleja de la lente intraocular y entonces puede sin querer tocar de a poquito esa córnea, la lente intraocular, y se van alterando las células endoteliales. Si bajan la calidad o el número de las células endoteliales, esa córnea no es factible de ser trasplantada. Ahí tenemos los anillos intracorneales, como dijimos antes, es una córnea donde sería en punto un queratocono y le pusimos los bastidores. Esos bastidores lo que hacen es bajar el cono, el centro de la córnea hacia abajo para darle una superficie más homogénea, más redonda, más curva, perfecta. Pero ya es una córnea patológica. Si un paciente tiene un anillo intracorneal, es una córnea enferma, es patológica, pues ya tiene una cirugía reparadora de la misma. Ahí tenemos, por ejemplo, un trasplante exitoso. Van a ver el centro de la córnea, que está transparente, se ve bien la pupila, se ve el iris, y vemos la parte periférica opaca, blanca, que es la córnea receptora. La parte transparente sería la córnea dadora, y la otra es la córnea receptora. Cuando hacemos un trasplante, siempre se une córnea contra córnea. No puedo unir la córnea contra la esclera, porque la córnea es avascular, entonces no tiene contacto con el sistema inmunológico. Entonces es más fácil de que la córnea contra córnea pueda responder más adecuadamente y tenga menos riesgos de rechazo. Acá tenemos un glaucoma neovascular, donde tenemos toda la superficie del iris lleno de vasitos, que son los vasos porque hay una hipoxia en la parte posterior de la retina, entonces hay vasos que han crecido. Esa subida y bajada de presión que da el glaucoma te contraindican la cirugía. Y abajo tenemos una imagen blanca, como una pelucita blanca. Eso es la pseudofoliación, que es lo que hace que el paciente tenga variaciones de la presión también. Entonces, la subida y bajada de la presión ocular pueden hacer que modifiquen la calidad endotelial de la córnea. Ahí tenemos un pterigium. El pterigium es como una carnosidad que crece en la parte blanca, que va avanzando sobre la parte de color, y deja una cicatriz, una marca en la córnea. De ahí que el paciente, muchas veces un paciente con pterigium importante que llega hasta la pupila, hasta el eje visual, hay que hacer un trasplante, sacar la córnea para sacar ese tejido neovascular, que es el pterigium. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un posible donante? Un paciente que entre una guardia, una terapia intensiva, como donante multiorgánico o donante con parada cardíaca, porque digamos, el donante multiorgánico va a ser para donar los órganos macizos. Después que se obtienen los órganos macizos, se obtienen los tejidos, que puede ser córnea, piel y hueso. Pero mientras tanto, hasta que se dispare el operativo en sí, cómo se debe preparar el cadáver para mantener las córneas, ocluir los párpados con gasa humedecida con solución fisiológica o Ringer, mantenerla con cierta temperatura que no esté en el calor, preferentemente en baja temperatura, y tenemos que elevar la cabeza a 45 grados para que la sangre de la cabeza vaya descendiendo, porque a veces si no puede haber un sangrado importante en el momento de la enucleación. La enucleación es el acto quirúrgico en sí, que se hace como si fuera
cualquier cirugía con todos los medios de esterilización, que es para sacar el globo ocular. Se saca el globo ocular y se lo acondiciona en un recipiente de urocultivo, envuelto con gasa bien apretada, y eso se lleva después al banco a procesar y se mantiene con frío. Hay que hacer la reparación estética del paciente, que es fundamental, porque muchas veces los pacientes se interrogan o tienen duda de cómo va a quedar el cadáver preparado después que uno le saque los globos oculares. Entonces uno tiene que explicarle que se quedan perfectamente bien, se rellena la cuenca o el espacio con gasa o con plastilina, se suturan los bordes del párpado. Antes lo hacíamos con sutura y ahora se hace con la gotita, el cianoacrilato, pues pega perfectamente bien, no se nota nada, por antes a veces la sutura se llegaba a notar un poco del pasaje de la sutura, y después el tejido en esa cámara húmeda, un recipiente de Trigopor con hielo, se lleva al banco, y el banco donde va a ser el procesamiento de la córnea. Acá tenemos lo que necesitamos como caja de ablación. Ahí tenemos, digamos, un gancho de estrabismo, una cucharita de nucleación para el nervio óptico, una tijera de conjuntiva, una tijera de cortar el nervio óptico, un portaagujas y 2 pinzas. Y un blefaróstato, que es el aparatito que nosotros abrimos el párpado. Ahí tenemos sacado el globo ocular, cómo sería sacado el globo ocular, y cómo se acondiciona en el recipiente para trasladarla a la misma. Ahí tenemos un recipiente urocultivo, se lo envuelve con gasa, se le llena con abundante líquido, suero fisiológico, y se pone un poquito de antibiótico. Lo importante es que el suero no debe tocar la córnea, debe estar embebida la gasa, o sea, la gasa húmeda, pero no nadar en agua. ¿Por qué? Porque, digamos, el agua puede hidratar la córnea, y si hay mucha agua o solución salina y se moja la córnea puede absorber el agua, y al absorber el agua va a poner la córnea blanca. De ahí que tiene que estar húmedo, pero no nadando la córnea en líquido. Y tampoco puede estar flojo eso, por eso se ponen las gasas. Pues si no, piensen que es como una pelotita de ping-pong que se va moviendo de un lado para otro y puede golpear la córnea, que es la parte transparente, contra los bordes del recipiente y se pueden lesionar. Acá está el recipiente de Tixol, que es un líquido que se trae importado de Estados Unidos, donde ahí se compone la córnea con un pedacito de esclera, que es para conservarla más, y acá dura de 7 a 14, 15 días. O sea, ese es el tiempo que yo puedo hacer para mandar la córnea de un banco de ojos al equipo de trasplante. Tengo varios días para poder hacer ese trasplante en el otro lugar. Ahí te ve cómo se va trasluz, cómo se ve la córnea, la parte transparente es la córnea y la parte oscura es la parte del esclero. ¿Qué pacientes podemos hacer indicación? Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente con un terigio, una cicatriz que llega casi hasta el eje visual, entonces le quita visión. Una queratopatía en banda, tiene una cicatriz blanca en el centro del ojo. Ese centro del ojo no ve nada del paciente. Tenemos acá un absceso de córnea en la zona blanca, que es porque hay pus, y a veces cuando uno ve que no puede revertirlo con antibióticos, con antimicóticos, hay que sacar la córnea en caliente para sacar todo ese foco de pus que tenemos en el ojo. Y lo otro tenemos acá abajo, una vascularización corneal, donde la conjuntiva creció sobre el globo ocular, sobre la córnea, con lo cual es un paciente de muy mal pronóstico para hacer un trasplante, porque la córnea está toda vascularizada. Acá tenemos una queratopatía en banda, donde la córnea tiene una opacidad corneal en el centro y la parte periférica está sana. En esta hora tenemos una ectasia corneal, fíjense en la córnea en punto, bien protruida hacia adelante, donde tiene un defecto, a diferencia de como tiene esta otra foto atrás, que tiene un reflejo de la luz, como tiene una forma más homogénea, más uniforme. Acá tenemos esa mancha oscura, es el iris, que está saliendo porque se perforó el ojo, y lo que tenemos un poquito más abajo es la pupila, o sea, tenemos como 2 pupilas. Ahí hay que hacer un trasplante de córnea y a veces se tiene que hacer un poquito desplazado el mismo, porque es para poder sacar el tejido patológico, en este caso donde tenemos ese agujero. La otra es una distrofia de córnea, donde tenemos las córneas con cicatrices, perdió su transparencia normal, su color natural, y ese es el defecto que tiene. Y esto es como si tuviéramos el parabrisas del auto sucio, le quita visión al paciente y hay que pensar en operarse. A ver los trasplantes, cómo van quedando los pacientes trasplantados. Fíjense acá cómo se ve la córnea totalmente transparente en el centro, son unas rayitas que son los puntos de sutura, y acá al costado van a ver cómo se ve la imagen bien simétrica, una córnea uniforme, que es la córnea trasplantada. Van a ver ahí la cicatriz que tiene el ojo.
Ahí vamos a ver cómo está una córnea trasplantada, el centro bien transparente y la parte de la unión donante-receptor, o sea, córnea dadora con córnea receptora. Ahí tenemos otro trasplante de córnea, fíjense la transparencia, y va a ver que está excéntrico, está desplazado, o sea, no toma justo el centro de la córnea, es porque puede haber habido una herida, un defecto, una infección que hacía que uno tenga que desviar la córnea hacia un lugar. Aquí tenemos la córnea suturada con los distintos puntos. Fíjense en que la córnea se va a colocar con un sutura de nylon 10, un nylon muy finito, es más finito que un cabello, y se hace todo bajo microscopio. Ahí está qué aspecto o qué forma tiene la córnea. Y esto es todo, digamos, los casos que tenemos, como son la córnea, las indicaciones y demás. Ahora vamos a pasar a algo, digamos, donde es la ablación propiamente dicho, que es cuando se va a obtener un tejido, que es como si fuera un acto quirúrgico, como un paciente no donante, sino en vida. Bueno, buenos días. Continuando con lo anterior, nuevamente, la ablación del globo ocular es como tenemos que preparar. Acá tenemos un paciente donde está en la terapia, o a veces se puede hacer en la sala de urgencia, puede ser una morgue, en distintos lugares. A veces no se puede hacer en el acto quirúrgico en sí. Uno tiene que llevar, cuando va a hacer la ablación, esto sería lo que es la mesa de cirugía, donde tenemos la caja de ablación, el instrumental que mencionamos anteriormente, el campo quirúrgico, los recipientes de urocultivo, la gasa donde vamos a poner los globos oculares. O sea, es un acto quirúrgico, uno se tiene que cambiar como si fuéramos a operar a un paciente, normalmente. O sea, con toda la esterilidad que corresponde, porque es un tejido que va a ser trasplantado. Hay que evitar que se contamine, porque si nosotros ablacionamos mal el tejido, lo sacamos mal, podemos contaminar el tejido y es un tejido que se tira después. Entonces, el acto tiene que ser con extremar todas las medidas de seguridad posibles. ¿Qué nosotros tenemos? Primero se lava con profusa agua. Este es un paciente, fíjense en que está un donante cadavérico, se lava con profusa agua los fondos de saco para sacar todos los detritus, las células o la crema que se haya puesto, alguna cosa que haya quedado en cirugía, se pinta con Pravinoc como si fuera para un acto quirúrgico propiamente dicho, donde tenés que tener precaución con las pestañas, con la ceja y todo, pues donde hay muchas veces en el acto quirúrgico hay pestañas que quedan pegadas al globo ocular, que es contaminante. Ahí hacemos el campo quirúrgico y ponemos el blefaróstato. El blefaróstato es un aparatito que abre los párpados para poder ver el globo ocular en sí. Y ahí con una pinza y con el gancho de estrabismo se va tomando la conjuntiva, se corta la conjuntiva en 360 grados alrededor del limbo estereocorneal, que es para poder separar la conjuntiva de la esclera y poder tener acceso a los músculos oculares. Se toma con el gancho de estrabismo cada uno de los músculos y se lo va cortando. Ustedes, claro, se va cortando los distintos rectos primeros. El orden cada uno lo puede ir poniendo. Acá tenemos un dibujo de los músculos, se van cortando primero los 4 rectos, recto superior, recto interno, externo inferior, y después, último de todo, se cortan los oblicuos. Uno tiene que tener idea que más o menos a cuántos milímetros está del limbo estereocorneal, la anatomía, la inserción de los músculos para cuando lo vamos a poder buscar, lo podamos encontrarlo más fácil. Ahí tenemos separado el globo ocular, abierto el blefaróstato, y ahí estamos cortando uno de los músculos. Abrimos la conjuntiva, estamos con precaución cuando se corta, que cuando cortemos no pinchemos la esclera, pues si hacemos un agujero en la esclera, lo que vamos a hacer es que el ojo tenga hipotonía y produzca pliegues en la córnea, con lo cual podemos alterar la calidad de la córnea. Ahí estamos cortando los distintos músculos, y cuando nosotros ya terminamos de sacar los 4 rectos, lo que uno busca es la cucharita de nucleación, que es una cucharita que tiene un agujerito en el medio para poder meter el nervio óptico. Se mete siempre del lado temporal, porque hacia el lado de la nariz no molesta, metemos la cucharita esa entre la conjuntiva y el globo ocular, se lo tira hacia arriba, que se está traccionando, para levantarlo y se mete la tijera para cortar el nervio óptico. Con eso es el nervio óptico. El nervio óptico es duro, es como si fuera un cable.
O sea, uno siente cuando lo va a cortar. Y ahí empieza uno a dejarlo más flojo el globo ocular y tenemos que cortar los dos oblicuos. El problema que tenemos que tener es cuando tenemos, y cortando los oblicuos, que es como si fuera una pelota ping-pong el globo ocular. Se nos puede caer, entonces hay que tener, cuando uno corta y cuando lo llevamos a la mesa, trasladamos el globo ocular a la mesa, no se nos vaya a caer. Porque a veces el globo ocular, poniéndole gasa bien apretada, para darle tensión, fuerza, con arrugas o pliegue en la córnea, estamos envolviendo la gasa todo en el acto quirúrgico, sobre el campo quirúrgico, bien como es una cirugía, se lo va envolviendo para que vean que tampoco la gasa tiene que estar tocando el limbo esclerocorneal, tiene que estar un poco retirada, y se la condiciona haciendo bien gordito, para que no se mueva en el recipiente urocultivo. A veces ha tenido el problema que hay gente que ha puesto el globo ocular en el recipiente urocultivo sin gasa, y entonces el globo ocular viene golpeando con las paredes del frasco. Entonces, ahí se lastima y se lesiona la córnea, el epitelio. Ahí se lo acondiciona en el recipiente urocultivo y ahí se le va a poner después solución salina o Ringer lactato más antibiótico para tratar que no se contamine. Ahí fíjense en que está preparado, que está bien separado el borde de donde termina el frasco, donde está el borde superior de la gasa con la córnea, para cuando nosotros ponemos la tapa, no rompemos el epitelio. O cuando la desaquemos, porque si se hidrató mucho y le ponemos mucho suero, la gasa puede crecer, aumentar de volumen, sube todo el ojo y el ojo pega en el plástico de la tapa. Y a veces uno ha visto córneas que se lesionan cuando vienen mal acondicionados. O sea que el acondicionamiento del recipiente urocultivo es muy importante. Fíjense viéndolo de costado, cómo el agua no tapa la córnea y el borde del frasco, el borde libre del frasco está lejos. Entonces, de esa manera no hay posibilidades que el ojo toque la tapa del frasco y además, al estar bien trabado a los costados con la gasa envuelta, el ojo no se mueve, o sea que queda como clavado ahí. Ahí se le está tirando solución salina, o suero, o Ringer lactato para hidratar la gasa que quede húmeda, para que tengamos lo que se llama cámara húmeda, que es la forma que se acondiciona. En este recipiente urocultivo, que es lo que se llama cámara húmeda, te dura 24 horas, o preferentemente antes de las 24 horas, pero máximo puede ser 24, 36, porque a veces hay que trasladarlo a otra ciudad, o te llega un fin de semana o feriado, que es más complejo. Ahí estamos poniéndole la gotita de antibiótico, vemos bien cómo queda. Es lo que dijimos anteriormente, el acondicionamiento del donante se llena de gasa para que no quede un pozo en la órbita, porque le sacamos el contenido del globo ocular, se lo llena con gasa, se lo pega, que es para que queden cómo queda la presentación. Con esto hicimos ya la ablación. Pusimos la córnea en los recipientes de urocultivo y se los envía al banco, donde se va a hacer el procesamiento de la córnea. Y ahora vamos a ver cómo se hace el procesamiento de la córnea en el banco. Bueno, ahora vamos a ver lo que dijimos anteriormente a continuación, que es el banco de córnea. El banco de córnea, teníamos un banco de córnea en Rosario, se cerró lo que es el banco de córnea, se estaba haciendo en el ECA, ahora un banco multitejido, que la idea es que en Rosario, por del Cudayo, haya un banco que tenga córnea, piel, membranas amnióticas, hueso y vaso. O sea, la idea es que sea un banco, a diferencia de lo que veía anteriormente, que era el banco de córnea. Nosotros nos llega al banco de córneas, tenemos que hacer la evaluación de los globos oculares en la cámara húmeda. Medio como reiterando el otro, uno tiene que ver que esté húmeda la gasa, que el suero no cubra la córnea, que la tapa no raspe el epitelio de la córnea. Se va a ver con la lámpara de hendidura para ver las características propias de la córnea, las características intrínsecas de la córnea, si tiene cicatrices, si tiene leucoma, alguna cicatriz de alguna cirugía, si tiene un deterioro o una forma atípica de la córnea. Se procesa la córnea y la esclera, pues se separan las dos cosas, y se hace una extracción de un pedacito de esclera que se manda a hacer un estudio bacteriológico. Nosotros tenemos que todo paciente que va a ser donante, para hacer la ablación tenemos que tener la serología. El HIV, hepatitis y todo demás.
Después que obtenemos el tejido, se tiene que hacer que esa córnea no esté contaminada, que no esté infectada. Con lo cual ahí tenemos que hacer un cultivo de esa córnea. Puede pasar que a veces nos dé positivo. Entonces ese tejido, esa córnea, con esa esclera, porque se rotula, ojo derecho, ojo izquierdo, se tiene que tirar. Se descarta porque está contaminada. No voy a poder trasplantar ese tejido contaminado a un paciente. Tenemos que ver cómo está el embalaje, cómo están rotuladas las córneas, lo que está marcado, el número de proceso, el número de operativo, lo que es la córnea derecha, la córnea izquierda, cuándo se ablacionó, las causas de muerte, quién la ablacionó, se ablacionó, porque de acuerdo a la ablación tenemos la hora de parada cardíaca, la hora de ablación, entonces ver si se cumplieron las horas determinadas. El momento de la ablación hasta el momento que llega el ingreso al banco, cuántas horas pasaron. Todo eso son antes de hacer la evaluación en sí de la córnea, hay que ver toda la parte de los papeles. Si hay algo que no se cumplió, que se rompió, no llega al registro junto con la córnea por algún motivo, no es una córnea para procesarla. Se la pone en el banco, se registra en el libro de ingreso que vino esa córnea al banco, porque en todo esto hay que tener una excelencia en la trazabilidad. Es saber qué pasó en cada momento con cada uno de los tejidos. Se registra la evaluación de las córneas del Sintra, que es el sistema informático que tenemos en el INCUCAI. Después se indica la distribución, la bacteriología y el protocolo de queratoplasia. O sea, cada ojo, cada globular tiene como un prontuario, donde tiene todas las características del momento que se da la causa de muerte, cuando se ablacionó, qué bacteriología tuvo la córnea, a quién se la distribuyó y a quién se la implantó. Todo eso queda registrado en cada uno de los procesos. O sea, que si llega a pasar algo, se tiene que ir a buscar esa continuidad, a ver dónde estuvo, qué falló, qué problema tuvo. Esto es lo que teníamos anteriormente, que es una cámara de flujo laminar, donde se hace el procesamiento de la córnea adentro, que tiene un filtrado especial para que no haya impurezas en el medio ambiente. Esta es la cámara. Son productos importados, tiene un montón de frasquitos que vamos adentro, que es el color rosadito que vimos la otra vez. Ahí cuando viene acondicionada la caja, tiene 12 por caja, son productos importados, no se fabrican en el país, y a veces hay problemas con la importación que nos falta de lo que se llama el Optisol. Esto es lo que recibe el operador del banco. Ahí tenemos los dos córneas ablacionadas, donde está rotulado ojo derecho, ojo izquierdo, en la tapa y en el contenido, ojo derecho, ojo izquierdo, el nombre del donante y la fecha del procedimiento. Y se pone también el número de que nos equivoquemos si tenemos 2 o 3 frascos de córnea, que es de un paciente o de otro. Ahí tenemos el frasquito donde tenemos la córnea con que es el Optisol rotulado, que van para el mismo proceso, o sea, que es para que tengamos las mismas fechas. Si uno ya de entrada tiene que tener todo preparado, cómo va a ser la distribución de los tejidos cuando lo pasó, llegó la córnea al banco, con el globo ocular, se lo examina en la lámpara de hendidura, a ver cómo se encuentra con las características, si tiene leucoma, cicatrices, un pterigio, o tiene antecedente de cirugía, algún traumatismo. Ahí con eso se cata primeras veces que se cata la calidad que tiene. Puede ser muy buena, mala, regular o mala. Entonces ahí ya se le va marcando las características de la córnea. Este es lo que sería el kit de procesamiento de la córnea, que es un bisturí 11, 2 pinzas y una tijera de córnea. Con esto hacemos el procesamiento del tejido. Ahí tenemos que el globo ocular se lo sacó para hacer el procesamiento de la córnea. Usamos la misma gasa que está envuelta como para sostenerlo, para que nos quede como un trípode, para que no se nos corra el globo ocular. Ahí se hace una punción en el limbo esclerocorneal. 4, 5, 3 milímetros, queda un pedacito del limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es el espacio que queda entre la córnea y la esclera, un pedacito para poder tomarlo de ahí. Se hace la punción en la esclera y se va cortando la tijera en 360 grados. O sea, se corta todo alrededor. Lo que hay que tener cuidado con esto es que no hay que traccionar mucho, ni plegar, ni arrugar la córnea para que no se altere la cara interna de la córnea, o sea, las células endoteliales.
ahí tienen ver cómo tiene que quedar un pedacito de esclera para yo tomarlo con la pinza y separar el iris de lo que es la córnea en sí. Ahí está totalmente separada. Con esa córnea se la pone en el Optisol y ahí ya está rotulado lo que es el ojo derecho o ojo izquierdo, para que no haya confusión. Se lo rotula ahí y se lo acomoda dentro del líquido conservante. Se saca un pedacito de esclera, está en la punta en pinza, un pedacito de esclera, que se deja en el recipiente que vino ese globo ocular. Y eso se manda a cultivar. Si ahí nos da positivo que hay gérmenes, el tejido, tanto la córnea como la esclera, se descarta. La esclera, ahí se pone, digamos, el pedacito de esclera para el recipiente que venía para mandar a cultivo. Se corta el otro globo ocular, de la misma manera, se separa, y ahora se saca la esclera. La esclera se saca y se saca el contenido, hay que sacar lo que es el vitrio, el líquido está adentro, la uvea, la coroides y la retina, se tiene que separar todo. Se da vuelta como si fuera un dedo de guante, se limpia con gas, con carto y sacar todos los restos del coroides. La esclera se guarda en alcohol absoluto, alcohol puro, porque eso se conserva ahí. Está puesto con alcohol, eso dura 6 meses aproximadamente y se conserva la esclera en alcohol. Es como que se deshidrata. Vos cuando lo vas a usar la ponés de vuelta a hidratar y se rellena otra vez. Ahí tenemos qué es lo que nos queda en el banco. Tenemos los dos recipientes de urocultivo que venían en la córnea, que ahí mandamos la muestra del tejido a estudiar en bacteriología. Los dos recipientes de urocultivo con la esclera con alcohol, que quedan rotuladas para eso. Y las dos recipientes donde está la córnea propiamente dicha. Y atrás está lo que es el protocolo, donde queda registrado el registro que dijimos. Eso todo queda en un libro foliado. Esto se conserva en la heladera, un periodo de espera, hasta que tengamos la serología y la bacteriología en condiciones que está apto. Si alguno de estos pasos, la serología o la bacteriología, no da resultado, no da apto, se descarta, se tira todo y se pone, registra en el libro porque dio positivo y se pone el informe del laboratorio, tanto de la serología o la bacteriología, que ese proceso, ese tejido de proceso tal estaba contaminado. Entonces uno queda que está todo registrado, todo lo que pasó con ese tejido. Esto sería lo que es todo lo que es el momento de la indicación, de la ablación de la córnea, de la indicación de ablación y el procesamiento de las córneas en el banco de tejido. Gracias. Ahí es un líquido para miotizar la pupila, para proteger la córnea, el cristalino. Ahora estamos marcando lo que es el centro de la córnea para que quede centrado, porque ahora vamos a poner como si fuera un sacabocado, y donde a veces tapamos casi todo el ojo. Entonces, ese punto nos sirve a nosotros para alinearlo y centrarlo al aparato que succiona y que corta la córnea, porque a veces se tapa todo. Ahora van a ver, ahí estamos marcando como unos rayos donde vamos a marcar los puntos para después dar los puntos en esa zona. Eso se pone con violeta de genciana, que es para marcar, que nos sirve para orientar dónde vamos a hacer. Ese es el aparato que entra en succión, estamos trepanando la córnea. Como prácticamente no vemos, por eso ese punto que pusimos al principio nos da el centrado. Y fíjense que el aparato tiene una crucecita de alambre en el medio, que con eso sirve para centrar el equipo. Ahí empezamos, cuando se sostiene, empezamos a dar vuelta con esa ruedita a los costados que tienen unas palanquitas, que vamos penetrando en el espesor de la córnea. Eso vamos cortando como si fuera un sacabocado. Tenemos que tener precaución, porque si eso apretamos mucho, rompemos mucho, nos metemos dentro del ojo y podemos hacer un desastre. Por eso hay que ir haciendo despacito las vueltas, que a veces podemos ver que sale un poquito de humor acuoso de agua en el seno, es porque estamos en
Eso lo vamos haciendo despacito entre la córnea y el cristalino para no lesionarlo, para separarlo el espacio. Y después continúo con eso que hicimos con ese aparato de succión. En este momento hay que tener mucha precaución porque el paciente queda con el ojo totalmente abierto. El riesgo que tiene esto es que si el paciente se mueve, tose por un problema de la anestesia, se puede perder el ojo. Ahí ya tenemos la córnea cortada que venía, digamos, en el recipiente que teníamos la córnea en el Optisol. Ahí lo estamos levantando el tejido y lo ponemos como si fuera un panqueque dado vuelta. Esa cara que estamos ahí, el endotelio, ven cómo lo damos vuelta. Y ahí ponemos la cara interna de la córnea, el endotelio, hacia la parte interna del ojo. Y ahora se empieza a suturar. Con una sutura nylon 10. Fíjense que la primer pinza es una de doble ratón doble, que es para sostener más el tejido, porque no está sostenido de nada, y uno además tiene nerviosismo natural, porque el ojo está abierto totalmente, o sea que cualquier inconveniente que pase ahora no hay nada que nos proteja y podemos perder el ojo. Entonces es el momento más tensionante. Ahí estamos dando los puntos. Fíjense en que el hilo prácticamente no se ve, porque es un nylon 10, un nylon muy finito. Y se ponen los puntos cruzados, por ejemplo, el de hora 12 primero, el de hora 6 después, el de hora 3 y el de hora 9. Se van dando cruzados los puntos. Primero porque va permitiendo la tracción lo más parejo posible, y segundo porque vamos cerrando todo el ojo. ¿Ves? Fíjense, ahí estamos poniendo en hora 3 y después ponemos en hora 9. Yo cuando ya pongo los 4 puntos, yo ya me puedo quedar más tranquilo, que el ojo está armado en teoría. Porque si hubiera algún movimiento, el ojo ya está tapado. Si bien es peligroso, lo mismo, porque no tengo puntos, ya está armado. Y ahí empiezo a dar los puntos en la parte media de cada uno de los anteriores. Siempre en forma cruzada. Y después le voy a dar el de hora 5. El de hora 2. Y después en el medio sigo rellenando. Normalmente se dan 4 puntos por cuadrante o 3 puntos por cuadrante, que es para ir equidistante, para que quede lo más armado posible el ojo. Después vamos enterrando la colita del punto para que no lastime o que no duela. Se estanca la herida. Con esto comprobamos que no hay pérdida de líquido dentro del ojo. Entonces nos quedamos tranquilos. Con eso, trasplante córnea. Ahora les vamos a mostrar un trasplante de córnea. El procedimiento es que vamos a tener la córnea como marcamos anteriormente, que estamos trepanando con otro aparato, pero que es igual, digamos, para marcar la córnea. Ahí está marcado con el fibrón en el centro óptico. Ahí en el centro del agujerito de ese aparato tiene que estar el puntito ese que marcamos en la córnea. Vamos dando vuelta con la rosca tal cual como hicimos en el otro hasta que entramos en cámara anterior. Vamos a ver cómo vamos dando vuelta la rosquita. Ahí sacamos la succión, ahí está la córnea cortada. Terminamos de cortar con tijeras curvas que tienen una curvatura especial. Y vamos sacando igual que hasta ahora, igual que la otra córnea. Esto sería lo que sea un trasplante perforante, un trasplante que toma todas las capas de la córnea. El cristalino, que es una lente que tenemos todo que se puso opaca. Eso se va a romper la cápsula anterior del cristalino con una agujita doblada, se va cortando, ven que estamos rompiendo la cápsula anterior. Vamos a sacar la cápsula, eso la vamos sacando con pinza, ahora. Y tenemos que cortarla en 360 grados. Hay que tener precaución que eso no se vaya, ese corte,
para abajo, para detrás, porque si no se podría sacar. Fíjense que a veces el ojo se mueve según una pequeña contracción, son los movimientos que a veces tiene el paciente por la contracción, que eso es peligroso, porque, digamos, se puede, si problema con la red, pierde todo el contenido ocular. Estamos haciendo lo que se llama capsulotomía anterior. Ahora sacamos toda esa cápsula anterior y hidratamos. Se pone suero para el cristalino. A ver cómo salta de adentro, que es el cristalino que sale como una lenteja. Es el núcleo del cristalino, se saca, se van aspirando las cositas, masas, las blancas que quedan, que es el resto del cristalino, para que quede totalmente transparente. Todo esto hay que tener mucha precaución porque se puede romper, entonces es muy delicado, con mucha atención y además el ojo abierto, que es lo que uno se va limpiando todo. Ahí está casi todo limpio, queda muy poquitito, fíjense en que apenas queda ahí algo. Ahí se terminó de aspirar todos los restos corticales, se pone ahí una sustancia viscoelástica que es como una gelatina, como una vaselina, para que deslice. Tiene la lente intraocular con las patitas que se llaman ápticas, y se tiene que colocar para que deslice, pues si no se coloca bien, esas patitas pueden romper la cápsula posterior. Se acomoda el lente intraocular, ahí se centra, para que pues estas patitas son que la sostienen, y se pone la córnea. Ahí ves que hay un poco de temblor esencial, que es normal, por lo que yo te decía antes, que uno está con precaución, con todo el temor de lo que es la cirugía completa, y se piensa a dar los puntos como se dieron anteriormente. El primer punto es el que más trabajo es porque se mueve todo el tejido. Se van dando los puntos cruzados, como dijimos antes, uno en hora 12, después el otro 6. Ahí se va reformando cámara, se ven los 4 puntos, y después se continúa, se acomoda un poquito el lente que quede lo más centrado posible, y después se empieza a dar los puntos cruzados, cruzándose, se entierran los puntos, y enseguida la cirugía como cirugía terminó, porque después, digamos, se ponen más puntos para cerrar en el medio, lo que se llama triple cirugía, porque es la extracción del cristalino, es cambio de la córnea y colocación del lente intraocular. Y este paciente que puede tener una patología en la córnea y una catarata, con esto recupera su agudeza visual. Ahora van a ver ahí que se va haciendo lo que se llama un surgé, que son los puntos cardinales, y ahora por puntos continuos, uno con otro. El problema que tiene esta técnica, que estar toda la vuelta alrededor con la misma sutura, es que a veces vos estás por terminar la cirugía, en el último puntito se te rompe la sutura y te hay que empezar a dar todos los puntos de vuelta. Entonces a veces es que si vos estás operando tarde, ves que tenés los puntos rectos y los oblicuos, se te complica. Y esto es para controlar, para que tenga el menor astigmatismo posible, que quede lo más centrada posible la curvatura de la córnea, que eso se da con la tensión de los puntos. Con eso hemos terminado.